Vamos a ver qué nos cuentan las autoridades que están asistiendo. Vamos a ver, vamos a escuchar. Que tiene una operativa complicada, con mucho volumen, muchos aeropuertos, es muy importante. Vuelvo a lo que en realidad nos reúne hoy aquí. El plan de inversiones que hoy hacemos público es el resultado de un exhaustivo y arduo proceso de análisis exhaustivo por parte de los técnicos de AENA. ¿Y qué hacemos? Básicamente se podría resumir el proceso. Están aquí algunas de las directivas responsables de ese análisis. Básicamente lo que tratamos, por una parte, es de analizar con la máxima precisión posible la capacidad y la demanda de las infraestructuras aeroportuarias en el medio y en el largo plazo. Y, en segundo lugar, nuestra obligación en la planificación es allegar los recursos para que los servicios aeroportuarios cumplan unos niveles de seguridad y calidad óptimos. De manera más conceptual y abstracta, lo que podríamos decir es que el plan de inversiones que hoy presentamos tiene como objetivo último el fortalecimiento de la competitividad y la sostenibilidad del sistema aeroportuario español, que, como decía antes, es un poderoso motor, inequívocamente, de conectividad y de desarrollo económico-social de España. La actividad aeronáutica de AENA, cuando digo aeronáutica me refiero a la que obliga a la compañía a hacernos responsables de todos ustedes desde que acceden al aeropuerto hasta que están rodando por la pista. Esto es una actividad regulada y hay muy buenas razones microeconómicas para que sea una actividad regulada. Y, por tanto, las propuestas que hoy se presentan deben seguir las pautas dibujadas por la normativa, en este caso la Ley 18/2014, y posteriormente se plasmarán en el documento denominado DORA, que constituye el instrumento básico para garantizar lo que la propia ley establece, que son la accesibilidad, la suficiencia y la idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias y la adecuada prestación de los servicios aeroportuarios, es decir, que los servicios aeroportuarios sean de calidad. La voluntad de AENA, en otras palabras, con sus inversiones que hoy se presentan, es acomodar la demanda futura de los aeropuertos. Y esto siempre lo hacemos con base a criterios exclusivamente técnicos y con el máximo respeto al medio ambiente, porque tenemos desde hace ya bastantes años en marcha un plan muy ambicioso de lucha contra el cambio climático. Si hacemos un análisis técnico global de la red aeroportuaria española de AENA, lo cierto es que globalmente todavía los aeropuertos españoles tienen capacidad. De todas formas, Miriam, muchísimas gracias. Si tenemos algún hueco, también volveremos otra vez al Centro Comercial Aljub, donde te encuentras, porque por lo que nos has comentado es importantísimo combatir esas compras convulsivas, porque al fin y al cabo está comprobado, está demostrado que pueden provocar trastornos mentales y que es importante consumir moda de forma consciente, responsable, pero también feliz. Bueno, pues nos ha devuelto la conexión Miriam Quesada. Ella está allí realizando ese reportaje del que estaremos muy pendientes también, al igual de lo que está pasando en el aeropuerto de Elche. Ven ustedes que es un acto oficial, nos han convocado desde el gobierno de Pedro Sánchez. Allí está él mismo, acompañado por el ministro de Transporte, Óscar Puente, y por el presidente de AENA, que está hablando en estos momentos. Ha terminado, creo que entre labios hemos escuchado muchas gracias, y según el protocolo, después de la intervención del presidente de AENA, es el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien va a hablar ante los invitados, que entre ellos se encuentra el alcalde de Elche. Vamos a ver, vamos a escucharlo, es importante. Delegada del Gobierno, presidente de AENA, alcalde, muy buenos días. Quiero comenzar aclarando, porque seguramente por aquí flotará en el ambiente, la razón principal de que estemos hoy aquí en Alicante no es que esta se haya convertido en mi segunda tierra, aunque, bueno, algo ha podido influir, sino sobre todo queríamos poner el foco más allá de Madrid. Madrid es el lugar en el que parece que todo sucede, todo gira en torno a Madrid. Queríamos presentar este plan de inversiones en un aeropuerto
de los importantes de nuestra red, de la España periférica, que reúne unas características muy singulares y que nos puede servir muy bien para explicar un ecosistema que está basado en el equilibrio, no todo, como digo, y mucho menos aún en el tema aeroportuario, gira exclusivamente en torno a Madrid o a Barcelona. Hay otros lugares y este es uno de ellos, ¿no? Lo primero, muchas gracias, Maurici, por esa intervención inicial tan cariñosa. Desde luego, la complicidad con los equipos siempre me ha parecido fundamental y yo la tengo contigo, la tengo con AENA y yo creo que así es como realmente se alcanzan los objetivos que uno se propone, ¿no? Y desde luego, para el Ministerio que tengo el honor de dirigir hoy es un día muy importante. Porque lo que se presenta es el plan de inversiones más ambicioso que la empresa aeroportuaria AENA ha tenido en décadas, en este caso para el periodo 2027-2031. Siempre lo digo, España es un país afortunado en materia de infraestructuras de transporte, lo es en carreteras, lo es en ferrocarril, lo es en puertos y lo es especialmente en aeropuertos. Entre otros motivos porque tenemos una valiosa ventaja competitiva asociada a nuestra red de aeropuertos excelente, que es una referencia internacional. Y son nuestras infraestructuras aeroportuarias, que son de primer nivel en términos de calidad, de seguridad, de los servicios que prestan y que están gestionadas además de forma muy eficiente por AENA. No es que puede que AENA sea la empresa más prestigiosa desde el punto de vista de la gestión aeroportuaria del mundo, es que lo es. Y lo es gracias en buena medida a las importantes inversiones realizadas, por ejemplo, en la década de los 2000, cuya etapa álgida propició que en la actualidad España tenga una red de aeropuertos que se sitúa entre las más eficientes, las más modernas y las más competitivas del mundo. Y también por el marco regulatorio. Un marco regulatorio que en el caso de España juega un papel muy destacado, porque además de ser exigente con la actividad del sector aeroportuario, sus normas son transparentes, son equilibradas y en el ámbito además de la regulación económica están basadas en principios microeconómicos consistentes que emanan de la teoría económica y de la evidencia empírica. Antes lo decía Maurici, no es una cuestión de oportunidad política lo que hoy vamos a comunicar, sino una serie de decisiones basadas exclusivamente y fundamentalmente en datos. Nuestro marco regulador, por tanto, nos proporciona una preciada certidumbre a todos los actores del transporte aéreo que operan en nuestro país, a las aerolíneas, a las empresas de handling, a los proveedores, a los inversores, y está considerado uno de los más exigentes y mejor diseñados de la Unión Europea. En este contexto normativo aeronáutico, las tarifas aeroportuarias son el elemento central de la sostenibilidad económica del sistema aeroportuario español. El diseño normativo de las tarifas consigue compatibilizar algo que es muy difícil. Por un lado, alta eficiencia, calidad, seguridad del sistema aeroportuario, pero por otro lado también financiación de la operación aeroportuaria y de las sustanciales inversiones con exclusivamente los ingresos del gestor aeroportuario, sin apelar al dinero de los contribuyentes españoles. Más allá del aparatoso ruido artificial de algunas polémicas recientes, lo único cierto es que las tarifas aeroportuarias de AENA se definen todos los años mediante fórmulas matemáticas, contempladas en una normativa específica española y comunitaria, en un proceso que después es supervisado por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que, como saben, es un organismo independiente. No hay nada caprichoso en la definición de las tasas aeroportuarias. En los últimos 10 años, en los que el actual marco regulador ha estado vigente, el periodo transitorio contemplado en la ley ha limitado el volumen máximo de inversiones en los aeropuertos. Por consiguiente, AENA no ha realizado grandes inversiones de expansión, de capacidad de nuestras infraestructuras, pero sí ha invertido constantemente en la mejora de la seguridad, de la calidad, la tecnología, la sostenibilidad medioambiental de los aeropuertos. En cualquier caso, AENA ha cumplido escrupulosamente las obligaciones legales de inversión recogidas en los sucesivos documentos de regulación aeroportuaria DORA. En el periodo 2017-2021, DORA 1, AENA invirtió 2.185 millones de euros en el ámbito regulado y 2.653 millones en total, a pesar del severo trastorno de la pandemia. En el actual periodo 2022-2026, AENA, cuando concluya, habrá invertido 2.675 millones de carácter regulado y 3.542 millones en total. No voy a desvelar la cifra,
eso le corresponde al presidente del Gobierno, pero evidentemente si estamos diciendo que no venimos de periodos muy inversores y que el siguiente va a ser el más, en fin, prepárense. En la actualidad, las infraestructuras de AENA ofrecen unos servicios aeroportuarios óptimos con las tarifas más competitivas de Europa, las más competitivas de Europa, lo subrayo, para los que se quejan de que son muy altas. Sin embargo, la obligación del Gobierno de España y de AENA es, por así decirlo, no morir de éxito. Los aeropuertos españoles son los que más rápidamente se recuperaron tras la pandemia y alcanzaron récords de tráfico consecutivos en 2023, 283 millones de pasajeros, o en 2024, 309. Y muy previsiblemente marcará un nuevo récord histórico en el año 2025 que podría superar los 320 millones de pasajeros. Ningún país del mundo ha crecido en su tráfico aeroportuario después de la pandemia como lo ha hecho el tráfico aéreo español. Como saben, son consustanciales a todas las inversiones en las infraestructuras de transporte, periodos de tiempo dilatados hasta su puesta en servicio, por cuya razón el Gobierno de España y AENA consideran que es el momento de ponerse en marcha con el fin de ir varios pasos por delante de la demanda futura de los pasajeros y las compañías aéreas. Esto es algo que a mí me entusiasma de AENA y de sus directivos, aquí con Javier a la cabeza, y es que ya me gustaría que en todo fuera igual. Cuando me siento con ellos no hablamos del hoy, no hablamos del ayer, no hablamos del mañana, estamos hablando del pasado mañana, siempre. Desde luego, así es como se debe gestionar una compañía que es la sexta compañía en cotización bursátil en España, solo por detrás de los bancos y de la eléctrica Iberdrola. Esto significa que un cuarto de siglo después de esa década inversora de los 2000, es necesaria una nueva gran ola inversora de AENA en todos aquellos aeropuertos que se están aproximando ya a su capacidad teórica máxima. Y con el fin de mejorar la competitividad de la economía y la movilidad y el bienestar de los ciudadanos, el Gobierno de España da la bienvenida a la propuesta de inversión de AENA para el periodo 2027-2031, que será sustantivamente superior, como he dicho, a los 2 lustros precedentes. Con todo, y este punto es importante, quiero subrayar y reiterar mi compromiso como ministro de Transportes y el de AENA de compaginar el ambicioso plan de inversiones que hoy anunciamos con la preservación de la alta competitividad de las tasas aeroportuarias españolas en el próximo lustro, que estoy seguro seguirán siendo las más competitivas de Europa. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, pues el anuncio de hoy es uno de los primeros escalones del proceso reglado de elaboración y aprobación del tercer DORA, DORA 3. A renglón seguido se iniciarán las consultas con las compañías aéreas y cuando las consultas terminen se remitirá la propuesta definitiva de DORA 3 junto con las conclusiones de las reuniones celebradas con las aerolíneas a la Dirección General de la Aviación Civil y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Esta propuesta va a ser explicada también en todos los territorios de España. Empezamos hoy en la Comunidad Valenciana, pero haremos una comunicación muy detallada en cada territorio y se analizarán en los respectivos comités de coordinación aeroportuaria que, como saben, existen precisamente para coordinar los intereses de los territorios con la gestión de la red aeroportuaria como tal. El Ministerio de Transportes, mediante su función reguladora, examinará cuidadosamente la propuesta de AENA, todas las aportaciones que recabemos en el proceso y, posteriormente, elevará su propuesta al Consejo de Ministros, que debatirá y aprobará finalmente el DORA 3 que mejor interprete el interés general. Nos hemos fijado el objetivo de que este proceso, como mucho, nos lleve un año. Por tanto, por estas mismas fechas, el año que viene, el Consejo de Ministros, que es donde se gobierna, que todo el mundo lo tenga presente, tomará la decisión de aprobar el DORA 3. Una vez que adquiera cuerpo, el Ministerio supervisará el cumplimiento efectivo de las obligaciones impuestas al gestor aeroportuario, tal y como mi departamento ha hecho en los 2 DORAs precedentes. También tengo que decirles, AENA es una empresa tan seria, con esos 2 criterios mezclados, público-privado, que permiten combinar perfectamente la gestión del interés público como interés preeminente con también su carácter de empresa cotizada en bolsa, lo que le otorga sin duda alguna una enorme exigencia desde el punto de vista de los inversores. Concluyo. Dejando al lado los formalismos, el DORA 3 en realidad es una guía fundamental de la política de infraestructuras del Gobierno de España en el sector del transporte aéreo. Revela nuestras prioridades, nuestra atención a la competitividad de la economía,
que va también, no por casualidad, sino por la acción directa del Gobierno y del bienestar de la ciudadanía y nuestra concepción de país a largo plazo. La capacidad de los aeropuertos, la seguridad, la calidad de los servicios, la sostenibilidad medioambiental, la innovación tecnológica y la eficiencia son sus principales principios rectores. Y estos principios, junto con las grandes inversiones que hoy presentamos, son la mejor garantía de que nuestros aeropuertos servirán al interés general y contribuirán positivamente al desarrollo económico y social y a la cohesión territorial de España. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Y a continuación, aunque ya se ha hablado mucho, esto es AENA. AENA es la mayor empresa aeroportuaria del mundo. Por pasajeros y por capitalización bursátil. Bueno, es cuestión de minutos después de este vídeo. No lo tenemos en pantalla, pero por la voz en off hay un vídeo para presentar lo que es AENA, la entidad pública. Pero lo cierto es que el ministro Óscar Puente no se ha salido del guión, ha venido a hablar de ese plan de inversiones al que han bautizado DORA 3, de grandes inversiones millonarias que se van a destinar para mejorar todos los aeropuertos españoles, convertirlos en más competitivos, más eficientes y más adecuados para la multitud de pasajeros que se esperan. En fin, modernizar los aeródromos españoles, entre ellos el aeropuerto de Elche. Por eso han venido al de Miguel Hernández, Alicante-Elche, para anunciar este DORA 3, este proyecto que ahora lo importante es que se concrete en los presupuestos generales del Estado. Por eso estamos atentos a la intervención de Pedro Sánchez y una vez termine, que dejen a los periodistas acreditados por realizar algunas de las preguntas. Nosotros vamos ahora con las imágenes de la llegada del presidente, porque el único alcalde de la provincia que ha asistido, se han invitado al de Alicante y al de Elche, pero el único que ha asistido ha sido Pablo Ruz. Hola, Teresa. Muy buenas, he aparecido así. Teresa Fernández ha aparecido, está conmigo. Bueno, vamos a ver, mira, esta es la llegada de Pedro Sánchez y al primero que saluda fríamente es a Pablo Ruz. Sí. Y mira, Pablo Ruz se saca del bolsillo de su chaqueta una carta, una nueva carta, esta será la 7ª que entrega en mano a Óscar Puente, porque ese es el objetivo del alcalde, lo dijo aquí en Telenet Entrevista, el de reclamarle al ministro que haga caso al alcalde de una ciudad de 250.000 habitantes que quiere que al menos el ministerio pague el dinero que estamos los ilicitanos, los contribuyentes, adelantando para expropiar el suelo con el que terminar la Ronda Sur. Una vía importantísima para terminar con los atascos de tráfico de la rotonda del Aljub. A ver si lo entiende de una vez el ministro Óscar Puente. Aquí se necesitan infraestructuras, se necesita esa inversión. Lo ha dicho también el portavoz del Grupo Socialista Municipal, Héctor Díez, acaba de decirlo cuando le hemos preguntado sobre la visita de Pedro Sánchez, ¿qué esperan? Ha dicho que se ha avanzado por parte del ministro Óscar Puente en atender a algunas de las peticiones de las conexiones ferroviarias, como la variante de Torrellano, que está en exposición pública y que está licitada, pero todavía ahí falta tenemos. más. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver qué dice. Bien, a todo el equipo directivo que creo que nos acompaña, como también a los casi 11.000 trabajadores y trabajadoras que representan a AENA. Yo creo que estamos ante un día muy especial, muy importante, y para mí, por tanto, presidente de AENA, querido Maurici, es un auténtico honor, un auténtico privilegio el poder estar aquí. Me gusta mucho, además, el lema de Aeropuertos para ti, ¿no? Porque efectivamente estamos en un aeropuerto, un lugar donde, bueno, pues dan comienzo unas vacaciones, un reencuentro familiar en fechas señaladas o un viaje de trabajo importante. Y para muchos, por tanto, pues el aeropuerto es la puerta de salida al mundo y para otros la puerta de entrada a nuestro país. Cada historia empieza en una terminal
Y por eso hablamos de mucho más que de pistas, de aviones, de números, también en este acto. Estamos hablando de personas, de oportunidades y de conectividad. Especialmente en España, un país que cada día, y además me afano mucho en repetirlo y repetirlo y repetirlo, lo que quiere es abrirse aún más al mundo. No solo como uno de los destinos más visitados, que lo somos del planeta, uno de los territorios mejor conectados de Europa, en todos sus territorios, en todos los ámbitos, como decía antes el ministro Óscar Puente, ¿no?, de cohesión territorial, de conectividad territorial, tanto en rutas como en frecuencia de vuelos, sino porque tenemos una vocación aperturista al comercio internacional. Ahora, si cabe, aún con más determinación, cuando otros países, desgraciadamente, están eligiendo lo contrario, están eligiendo cerrarse en sí mismos. Yo creo que esta fortaleza se refleja en un dato muy gráfico. De media, cada 12 segundos despega o aterriza un avión en alguno de los aeropuertos de la red gestionada por AENA. Estamos hablando, por tanto, de unas cifras espectaculares. Cada 12 segundos despega o aterriza un avión en la red de aeropuertos gestionada por AENA. El pasado mes de agosto, sin ir más lejos, es un buen ejemplo y me parece además muy importante que sigamos recordando lo que vivimos durante la pandemia, lo que se recuperó después de la pandemia, porque muchos, también desde el punto de vista del sector turístico, se pensaba que íbamos a tener una afectación estructural a todo lo que representa, bueno, pues un sector tan importante para nuestro país en términos económicos y en términos de empleo y de empresa. Bueno, pues el pasado mes de agosto, que es un buen ejemplo y el más cercano, por cierto, en el tiempo, más de 33 millones de viajeros y viajeras, récord histórico en el conjunto de la red y en 21 de nuestros aeropuertos. Y entre ellos, no solamente estamos aquí porque efectivamente se haya convertido en el segundo hogar de nuestro querido ministro Óscar Puente, entre ellos este de Alicante, Elche, Miguel Hernández, y me gusta además que podamos poner nombres que tienen arraigo, que tienen, en fin, un peso específico en los territorios. Bueno, pues entre ellos este de Alicante, Elche, Miguel Hernández, con más de 2 millones de pasajeros y pasajeras y casi 12.600 operaciones. Bueno, yo creo que este tráfico de viajeros tiene, evidentemente, una repercusión en el turismo, pero no solo, también en el conjunto de la economía de nuestro país. Hay algunos datos que, como gran economista que es Maurici Lucena, pues nos ha trasladado al gabinete de la presidencia para poder presentar este acto y a mí me han llamado mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, se estima que una mejora del 10% de la conectividad aérea aumenta nuestro PIB per cápita en un 0,5%. En un 0,5%, por tanto no estamos hablando de cifras menores. Que cada 1.000 pasajeros aéreos crean un empleo directo. Cada 1.000 pasajeros, un empleo directo. Y que un aumento del 1% de vuelos ayuda a incrementar los intercambios comerciales en un 0,7%. Por tanto, hay una traslación a la economía real mucho más allá de lo que pueda representar el turismo. De eso estamos hablando cuando hablamos de transporte aéreo. Estamos hablando de que no solamente nos permite volar alto, como evidentemente lo hace cuando cogemos un avión, sino que también permite relanzar, como estamos haciendo, nuestra economía. Y, por tanto, para que sea así, es evidente que nuestros aeropuertos tienen que funcionar. Y tienen que funcionar aún mejor de lo que ya lo están haciendo. Que sean, por tanto, de primera. Y lo son, y lo sabemos, y este es un buen ejemplo, el aeropuerto en el que nos encontramos. Nuestro sistema es eficiente, funciona, incluso cuando afronta un volumen de tráfico aéreo con crecimiento constante, que exige el máximo de la red y también de sus trabajadores y trabajadoras. Y quisiera decirlo porque esto no ocurre por casualidad. Es evidente que detrás de la inversión también hay planificación, como decía antes el ministro Óscar Puente. No solamente se está pensando en el hoy y en el mañana, sino también en el pasado mañana. Hay una apuesta decidida, como se está haciendo, por la modernización de nuestras infraestructuras, también de las infraestructuras aéreas. Detrás hay un modelo de éxito, un modelo que, en fin, lo que tenemos es un empresón, como lo representan las cifras y la cotización bursátil de AENA, basado en 2 pilares, la gestión, una gestión excelente, pero también del desarrollo de 46 aeropuertos, de 2 helipuertos en nuestro país, y un marco regulador
y normativo que yo creo que también es muy importante subrayar, sólido, que da certidumbre a los inversores, a los operadores y, por tanto, al sector privado. Este modelo, que es un híbrido y que en muchas ocasiones me lo habrán escuchado decir los medios de comunicación, que es la colaboración público-privada, yo creo que una de las grandes lecciones que hay que extraer de las transformaciones que tenemos por delante, la transición ecológica lo es, la transformación digital lo es también, o, por ejemplo, el desarrollo de una salud, de una arquitectura global vinculada con la salud pública, y que evidentemente esa es la lección que tenemos que extraer de la pandemia. Bueno, pues este modelo híbrido de lo público y lo privado pues ha convertido, por ejemplo, a AENA en la empresa aeroportuaria más grande del mundo, por tráfico de pasajeros y capitalización bursátil, como antes se ha referido. Yo tengo que contar una experiencia. Cada vez que voy a algunos de estos países que han salido en el vídeo, Brasil, otros tantos europeos, hace poco precisamente estuvo el presidente de AENA conmigo en Londres, visitando al primer ministro Starmer en el Reino Unido, AENA pesa en las conversaciones, cuenta, es uno de los ejemplos que a mí me permite poner en valor la vanguardia que representan muchas empresas globales españolas que están operando fuera de nuestras fronteras. Por tanto, no solamente es un orgullo el poder defender y promover este tipo de empresas, este tipo de colaboración público-privada, sino que nos ha permitido, y esto yo creo que es la receta del éxito, aunar excelencia gestora, tarifas aeroportuarias de lo más competitivas, como antes ha dicho el ministro Óscar Puente, y resultados financieros que yo diría que son brillantes. Pero más importante aún, este modelo se beneficia de importantes sinergias de economías de escala que, combinadas con una exigente regulación económica, ha hecho que nuestra red de aeropuertos sea una palanca para aumentar eso que los economistas llaman la competitividad, estimular la inversión, los intercambios comerciales, seguir desarrollando el sector turístico, jugar un papel vertebrador territorial de nuestro país. Para mí la vertebración territorial es una obsesión política. Creo que es importantísimo, es un factor diferencial respecto a otros muchos países el tener distintos polos de desarrollo económico. Y sin duda alguna la Comunitat Valenciana lo es, y también provincias tan importantes como la que nos encontramos, Alicante. Por tanto, una palanca que el Gobierno anterior, pues priorizó de otra manera, que nosotros venimos corrigiendo en estos últimos 7 años. Por simplemente dar algunas cifras, en los últimos 5 años AENA ha invertido nada más y nada menos que 3.000 millones de euros en la red y, por tanto, estamos hablando de un 70% más de lo que se destinó en los 5 años inmediatamente anteriores a ese año 2018. Ha contribuido a que solo en el año 2024 nuestros aeropuertos fueran capaces de gestionar más de 309 millones de pasajeros, es decir, 100 millones más que solo una década detrás. Y ahora, tenemos el reto de seguir avanzando, como dice vuestro lema, el lema de AENA, ¿no? De seguir haciendo a nuestro país avanzar, que también es una de nuestras obsesiones políticas, ¿no? Con la misma ambición de estos últimos 7 años, o incluso más, si cabe. Pensando, como ha dicho antes el presidente de AENA, en las cifras récord que vamos a alcanzar en el año 2025, pero sobre todo pensando en la disposición de batir durante los próximos años esas cifras y hacer también compatible esa ambición de planificación estratégica con la visión de futuro que tenemos para esta empresa y para nuestro país. Este es el propósito del plan de inversiones que AENA nos ha presentado como paso previo a su incorporación en su propuesta de nuevo documento de regulación aeroportuaria DORA III y que es mucho más que una propuesta de inversión para el periodo 2027-2031. Yo creo que es la estrategia que nos va a permitir seguir modernizando, seguir ampliando no solamente los principales aeropuertos españoles, sino todos aquellos que necesitan adaptarse al crecimiento de la demanda. Bueno, pues este plan 2027-2031 va a estar dotado nada más y nada menos, quédense con esta cifra, de unos 13.000 millones de euros. Repito la cifra, 13.000 millones de euros. Y representa, por tanto, la mayor inversión en nuestra red de las últimas décadas. 13.000 millones de euros entre el año 2027 y el año 2031. Eso es modernización, eso es competitividad, eso es creación de empresas, consolidación de empresas y, por supuesto, trabajo, mucho empleo, que es también una de nuestras principales obsesiones.
Este plan, por tanto, va a tener un impacto positivo en todo el territorio nacional, porque va a llegar a todos los aeropuertos de la red AENA. Sabemos dónde estamos, sabemos dónde queremos, por tanto, llegar, pero sobre todo tenemos muy claro que nuestra hoja de ruta marca el interés general y que se rige exclusivamente por la calidad del servicio y por la ambición de futuro que merece nuestro país. Una ambición que descansa en el poder de los datos. Llevamos acumulados en lo que va de año, fíjense, casi 217 millones de pasajeros y pasajeras en toda la red. La previsión, es sencillamente espectacular. La previsión para finalizar el año es que se superen los 320 millones de pasajeros y de todos ellos, 1 de cada 10 pasajeros pasará por un aeropuerto de la Comunidad Valenciana. Querida Diana, querida ministra y querida delegada del Gobierno, Pilar. Solo aquí, en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, más de 20 millones de personas habrán despegado o aterrizado durante el año 2025. Más de 20 millones de pasajeros. Y lo habrán hecho en un aeropuerto que ha sido reconocido, y esto me ha parecido también muy importante decirlo en mi intervención, que habrá sido reconocido por 5ª vez como el mejor aeropuerto de Europa. Así que enhorabuena a todo el personal de dirección y a los trabajadores y trabajadoras que hacen posible esta medalla de oro. Y por eso lo que va a ocurrir en Alicante, de esos 13.000 millones de euros, es que va a tener una inversión prevista de más de 1.000 millones de euros. Más de 1.000 millones de euros en este aeropuerto para la ampliación del edificio de la terminal, una nueva calle de rodaje, que me decía antes el presidente de AENA, y que va a agilizar, por tanto, la operativa en pista, que es, evidentemente, la punta de lanza de lo que va a ocurrir en otros muchos lugares. Bueno, yo creo que los criterios que van a orientar este ambicioso programa de inversiones a lo largo de sus 5 años son espectaculares. Yo quiero resumirlos en 3 prioridades para ya concluir mi intervención. Primero, la necesidad de atender el incremento de tráfico aéreo demandado, con lo cual responder a las expectativas, responder positivamente al éxito que estamos también disfrutando cuando hablamos de movilidad sostenible del tráfico aéreo y, por cierto, con voluntad de escucha, atendiendo, como antes ha dicho el ministro y el presidente de AENA, a las compañías como primeras usuarias y también a nuestro sector turístico. Por tanto, 1, atender el incremento del tráfico aéreo demandado. 2, mejorar la experiencia de los pasajeros y pasajeras y, por tanto, seguir mejorando la comodidad y la seguridad de ellos y de ellas. Y, finalmente, algo muy importante también para nuestro país, creo que también, hablando en la Comunidad Valenciana, se va a entender perfectamente, es la sostenibilidad. La sostenibilidad medioambiental. También el transporte aéreo debe contribuir, y sé perfectamente que AENA lo tiene incorporado en su ADN, a la sostenibilidad medioambiental, a la mitigación de gases de efecto invernadero y, por tanto, hacer frente entre todos a la emergencia climática. Por eso, de los 13.000 millones de euros de inversión, 1.500 millones de euros se van a destinar a proyectos tecnológicos, a la innovación, a la sostenibilidad medioambiental, a ver cómo podemos continuar descarbonizando nuestra economía y, por tanto, pensar en el futuro de nuestros hijos, hijas, nietos y nietas que merecen vivir también en un planeta saludable, con salud. Algo, por tanto, esa inversión que nos va a permitir alcanzar, yo creo que un hito muy significativo, y es el de las 0 emisiones netas en el año 2030. Y, por tanto, adelantándonos 20 años al compromiso global del transporte aéreo en el planeta. Yo creo que esto es también muy importante de subrayar, sobre todo para reconocer el esfuerzo y la visión de largo plazo y de solidaridad, porque esto es solidaridad con generaciones futuras, que expresa la dirección de AENA y a la cual, lógicamente, nosotros no solamente tenemos que reconocer, sino aplaudir. Concluyo. Yo creo que lo más importante es que todo este esfuerzo inversor lo que va a provocar es un mayor desarrollo económico de muchos territorios, también de Alicante, y creación de empleo y de empresas. Hay una apuesta rotunda por la modernización de nuestras infraestructuras, por la adecuación de las infraestructuras al éxito de país que estamos teniendo en el ámbito, por ejemplo, de movilidad, de visitas y del sector turístico. A fin de cuentas, como decía al principio de mi intervención, nuestros aeropuertos son la primera imagen que se hacen muchos turistas internacionales de la España que hoy somos y que nos visitan. Y hay un compromiso
hay un compromiso claro que se expande también a empresas como AENA por parte del Gobierno, de cohesión territorial, de reparto y distribución de esas oportunidades económicas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y también de cohesión social, mejorando nuestra conectividad con nuestros territorios, con el resto del mundo, al que nuestra economía, como he dicho al principio de mi intervención, está cada vez más abierta. Pero por encima de todo, esta inversión refuerza la competitividad de sectores estratégicos de nuestra economía. Está el turismo, sin duda alguna, pero mucho más allá. Una industria, el turismo, de la que viven millones de nuestros compatriotas, que debemos seguir cuidando, que debemos seguir protegiendo y que debemos seguir acompañando en su transformación y su modernización para hacer frente a los retos del sector turístico que tenemos en el presente y en el futuro. Bueno, yo creo que en eso estamos, en eso vamos a seguir estando, así que para mí, presidente de AENA, es un honor el poder presentar este plan estratégico y, desde luego, en fin, 13.000 millones de euros que van a sentar muy bien a la economía española. Nada más y muchas gracias.